Bueno, invito a los que están afuera para que vamos pasando y demos cumplimiento a nuestra agenda. Juli, mientras van llegando, pongamos a rodar el otro video. Porfa, gracias. En tiempos de cambios acelerados, nuestra mente puede llegar a abrumarse con el exceso de información. El trabajo, las dinámicas, las formas de relacionarnos y la manera como hacíamos las cosas se transformaron. En medio de todo esto, ¿has llegado a pensar que la era digital no es para ti ni para tu empresa? ¿Te has hecho consciente del universo de posibilidades que tiene el mundo digital, pero lo ves muy lejano? ¿O sientes que hacer uso de la tecnología para sistematizar los procesos de tu empresa es muy costoso? Error. Pero espera, aunque todo vaya rápido, no pierdas de vista el camino. La transformación digital es una realidad empresarial que es para todos. Se puede dar paso a paso. Solo necesitas las herramientas y el aliado correcto. Si estás escuchando este mensaje, estás un paso más cerca. Participa en la ruta de la transformación digital que lidera la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el clúster de negocios digitales en alianza con la red de Intersoftware. Podrás conocer el estado actual de tu empresa en temas digitales y descubrir a qué nivel debes y puedes llegar para ser más productivo y competitivo. Aprenderás sobre inteligencia artificial y Big Data y otros temas en los talleres de formación. Y después de todo este proceso de aprendizaje, podrás postularte para un incentivo económico. Son 20 empresas y la tuya puede ser seleccionada para obtener hasta 10 millones de pesos para comenzar el camino hacia el cambio digital. Inscríbete ya. Descubre las claves para crecer en la era digital. El futuro de tu empresa está en tus manos. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda conferencia. No sé si todos vieron la muestra comercial, vieron el photobot que tenemos atrás para que se tomen las fotos y se queden con el recuerdo de Experiencia Tech. Y cerca a las escaleras también tenemos un video 360 para que por favor no olviden y lo visiten. Espero que les haya gustado la muestra comercial de Sabores de Antioquia, que son de los empresarios de nuestras regiones y a quienes la Cámara de Comercio apoya en todo este tema de potenciar mercados y que también los conozcamos cada vez más. Entonces continuamos con nuestra agenda y es el momento para que hablemos acerca del impacto de la tecnología en el sector alimentario con nuestra primera charla de FoodTech a cargo de la compañía multinacional IBM. Invito a Martín Hagelström con su conferencia Cadenas de suministro más sostenibles con IBM Food Trust. Martín es líder de ofertas de software de sostenibilidad para IBM en Latinoamérica, tiene más de 20 años de experiencia, ha trabajado en proyectos de ingeniería, de inteligencia artificial, blockchain e Internet de las cosas, aplicados a diversos sectores como la agricultura, la energía y el comercio. Bienvenido, Martín. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien. ¿Cómo están? Les voy a contar una intimidad. Le tengo pánico a los escenarios. No para hablar en público no tengo problema. De hecho, hablo en eventos, hablo con clientes bastante seguido. Así que eso no tengo problema. El problema es caerme. O sea, estadísticamente, hablo mucho en eventos, entonces estadísticamente creo que en algún momento me voy a caer cuando subo. Y por ahora no me pasó, pero hoy llegué y vi eso y me dio pánico. Así que, y pasó otra cosa. Después vi el lanzador de las presentaciones y dije, acá no voy a tener problema porque tengo la excusa de tener que quedarme acá para pasar la presentación. Entonces, elegantemente podía evitar la pasarela, pero me dieron esto. Entonces, ahora, pero bueno, pasando eso. Ya me presentaron, soy Martín Hagelström, soy responsable por esta unidad de negocios que se llama IBM Sustainability Software. Soy argentino, vivo en Chile hace muchos años. Soy responsable de esta unidad de negocios para Latinoamérica. Llevo algo más de 15 años en IBM en distintos roles de consultoría y después de tecnología. Pero toda esa presentación, después de haber estado con la persona que inventó el marcapasos, como que queda así que la vara quedó muy alta. Pero bueno, mis últimos dos roles, el anterior
lideré lo que es la unidad de blockchain para IBM y ahora estoy con lo que son las ofertas de sostenibilidad. Y la charla de hoy, que va a ser sobre alimentos, sobre trazabilidad de alimentos, es una combinación de ambas. Porque por un lado vamos a ver a blockchain como habilitador desde el punto de vista tecnológico para poder hacer esta trazabilidad. Y por otro lado, como si yo soy más eficiente en mi cadena de suministro, como si yo puedo reducir los desperdicios, como si puedo ser más eficiente, voy a tener una operación más sustentable. Entonces, es un poco la combinación de ambas. Para empezar, yo dije que pertenecía a esta unidad nueva, bastante nueva, tiene algo más de 2 años, que se llama IBM Sustainability Software, son las ofertas de sostenibilidad de IBM, que tenemos como misión acompañar a las empresas en lo que es el ciclo de vida o su camino hacia alcanzar sus metas de sostenibilidad. O sea, básicamente ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. Y los acompañamos en todo el camino. Las empresas típicamente tienen que empezar definiendo su estrategia, definiendo cuáles son sus objetivos desde el punto de vista de sostenibilidad. A partir de ahí, cuando ya definen cuáles son los objetivos y cuáles son estas métricas, tienen que comunicar cuáles son estos targets, las métricas, definir cuáles son los reportes que tienen que entregar a los distintos reguladores y a los distintos stakeholders. No es lo mismo lo que hay que entregarle a un inversionista, a la junta de accionistas o a sus clientes o a sus empleados. Es distinta la información. Pero a partir de ahí empieza el primer desafío, que es empezar a medir. Una vez que ya tengo definida cuáles van a ser estas métricas, tengo que empezar a medir. Y ahí aparece el primer desafío, porque medir y sacar este tipo de métricas es complejo, porque los datos vienen de muchísimas fuentes distintas. Este slide en realidad lo único que intenta mostrar es que es complejo. O sea, hay datos que van a venir de sistemas transaccionales, hay datos que van a venir de sistemas de recursos humanos, de sistemas de producción, hay datos que van a venir de, en realidad, datos no estructurados, como facturas de luz, facturas de agua, facturas de gas, que pueden venir de distintos formatos. Hay datos que van a venir como cálculos. Voy a tener que ver cuáles son los modelos de autos que existen en la flota de mi compañía y a partir de ahí calcular las emisiones. Entonces, es decir, es un tema que es complejo. Datos que pueden venir de sistemas externos. Y lo que hicimos fue adquirir una empresa ya hace casi 2 años que se llama Envizi, que tiene esta solución, que es un software as a service, que lo que nos permite es obtener datos de muchísimas fuentes y a partir de ahí construir los distintos dashboards, las métricas, los distintos reportes regulatorios. Viene con los distintos estándares internacionales ya embebidos para poder facilitar la creación de estas métricas. Me permite calcular las emisiones de Scope 1, de Scope 2 y Scope 3 y me permite hacer seguimiento a las distintas iniciativas de sostenibilidad que tienen que ver con las cuales yo definí para mi organización. Y una vez que ya estoy midiendo, ya definí mi estrategia y ya empecé a medir y ya empecé a generar los reportes, tengo que empezar a tomar acciones en mi organización, en mis procesos, para poder alcanzar esos objetivos de sostenibilidad, para poder impactar estas métricas. Y ahí es donde yo tengo, y me fui un poquito, y ahí es donde tenemos distintas soluciones, tanto para lo que es gestión de activos, de gestión de equipos, cómo hacer más eficiente el uso de mis equipos, hacer que consuman menos recursos, por ejemplo, que consuman menos electricidad, o que yo pueda usarlos por más tiempo, no tener que reemplazarlos, cómo hacer más eficiente el uso de mis metros cuadrados, poder ser más productivo con menos metros cuadrados, como lo que es Green IT, que entiendo que hay una charla un poco más tarde sobre este tema, es cómo usar de forma más eficiente mis recursos de IT, poder usar la misma cantidad o mayor cantidad de aplicaciones en menos servidores, por decirlo de alguna forma. Y por último, cómo ser más eficiente en mis cadenas de suministro. Acá tenemos una serie de soluciones y en eso me voy a enfocar hoy, en una solución en particular enfocada en tema de alimentos. El tema de alimentos es importante para todos, yo creo, ¿no? O sea, acá debe haber muchas personas que están involucradas con el tema de los alimentos, o porque trabajan en empresas que producen alimentos, o porque trabajan en empresas que los transportan, o
pero sino como mínimo como consumidores. Todos somos consumidores de alimentos. Y la verdad es que la industria de los alimentos tiene grandes desafíos. Desafíos alrededor de la seguridad alimenticia, desafíos alrededor de fraude en el mundo de los alimentos. Pasa mucho con las frutas, pasa mucho con los productos de mar. Es una industria que todavía está muy basada en papel, no es la misma madurez tecnológica que existe en todos los distintos participantes. Y por otro lado, hay ineficiencias en las cadenas de suministro que generan desperdicios. 1/3 de los alimentos que se producen se pierden, se desperdician. Y la mayoría de eso no es que se pierden en nuestras casas con el desperdicio que podemos tener en nuestras casas, sino que el 70% de ese desperdicio ocurre por ineficiencias en las cadenas de suministro. Entonces, si nosotros miramos todos estos problemas, todos estos desafíos, la causa raíz de la mayoría de estos problemas es una falta de transparencia que existe en la industria. Y cuando lo digo así suena feo, suena como que las empresas no quieren ser transparentes, pero en realidad es porque es compleja, es una industria que es compleja, donde existen múltiples participantes. Acá vemos algunos, tenemos quienes producen los alimentos, el dueño de la finca, las distintas empresas que hacen transformaciones, quienes transportan, quienes distribuyen, los retailers, los restaurantes. Hay distintas empresas que participan. Y cada uno tiene silos de información, cada uno va guardando registros de lo que va pasando en su operación. Y como hay exigencias regulatorias, además, todos le piden datos a los demás y van construyendo un silo cada vez más grande. Cada uno quiere tener su propia base donde tiene toda la historia de lo que fue pasando con los alimentos, pero son distintas versiones de la verdad. Cada uno confía en sus datos. A eso le sumamos que, como tenemos distintos actores y no todos los actores tienen la misma madurez tecnológica, estamos hablando de grandes empresas multinacionales de un lado y por otro lado tenemos pequeños productores, pequeñas fincas que son fundamentales, ¿no? Porque ahí es donde se inicia toda esta cadena de valor. Entonces empiezan a aparecer intermediarios, que lo que buscan es facilitar, en principio, el intercambio de datos, el intercambio de información, pero al mismo tiempo le agregan una complejidad más. O sea, esta falta de transparencia o visibilidad de lo que va pasando en la cadena de suministro ocurre un poco por toda esta complejidad. Y es donde aparece esta tecnología, aparece blockchain como tecnología, y donde nosotros empezamos a trabajar con esta tecnología ya hace una buena cantidad de años atrás, para construir una plataforma, para construir una red, que lo que permite es subir a todos los distintos actores de la cadena de suministro de los alimentos y que puedan compartir datos de forma segura entre los distintos participantes. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo soy parte de una cadena de suministro, puedo ser parte de esta red y poder empezar a subir eventos de trazabilidad. Y los demás participantes de la cadena de suministro van recibiendo esos eventos. Y es la primera vez, y esto es un poco por cómo funciona esta tecnología, que tiene este concepto de inmutabilidad, este concepto de que cuando yo escribo algo en esta red, no puede ser modificado y no puede ser eliminado. Entonces es la primera vez que alguien puede confiar en un dato aunque lo haya escrito un tercero, porque sabe que no lo va a poder modificar. Un ejemplo. El día que la gente se empieza a enfermar porque consumió un determinado alimento y empieza a salir en los diarios, yo puedo estar tranquilo que el que dijo que transportó una determinada mercadería no va a ir y cambiar la temperatura a la cual la transportó, ¿no? Entonces, hasta ahora la única forma de hacer eso y asegurarme de que los datos no habían sido modificados en el tiempo era cada uno recolectar los datos de todos y yo confío en mis propios datos. Ahora es la primera vez que podemos confiar en un dato aunque haya sido escrito por un tercero. Esto lo que nos facilita es tener de forma instantánea, primero una sola versión de la verdad, que todos tengan esa misma versión de la verdad y poder tener esa visibilidad de lo que fue pasando en toda la cadena de suministro, porque cada uno fue subiendo su parte de lo que fue ocurriendo en esta cadena. Foodtrust no es una plataforma nueva, no es una solución que es nueva. De hecho, ya tiene una buena cantidad de años. Nació como un piloto con Walmart en el 2016.
La historia es que llega el responsable de Food Safety, de seguridad alimenticia de Walmart, por una cajita de mangos que sacó del supermercado, por una cajita de mangos, y le pide a su equipo que haga la trazabilidad como si estuvieran teniendo un problema de inocuidad. ¿Qué significa esto? Es que tienen que identificar de dónde viene, o sea, quién fue el proveedor, cuál fue el lote en el cual pertenece esa bandejita de mangos y en dónde tienen el resto de productos, en qué tiendas tienen el resto de productos que pertenecen a ese mismo lote. De esa forma pueden ir y retirarlo de góndola. El número, creo que romántico, es: tardaron 6 días, 23 horas, 57 minutos. Tardaron casi una semana en poder tener esa trazabilidad y poder retirar de góndola, hacer este ejercicio. Y esto es porque, y estamos hablando de Walmart, que en principio es una empresa que está muy avanzada y le pone mucha prioridad a temas de food safety, pero esto es porque el tema, como dije antes, es complejo. Hay primero muchísimos actores, los participantes de esta cadena de suministro pueden estar en cualquier otro lado del mundo. Por otro lado, muchos todavía está basado en papel y hay que hacer llamados, y se tardó esa cantidad de tiempo. Nosotros lo que hicimos en este piloto fue subir esa cadena de suministro, creamos esta red, porque este fue el primer piloto, y una vez que ya teníamos a los distintos actores subiendo eventos de trazabilidad a esta primera red, esa misma consulta que les había llevado 7 días se puede hacer en un par de segundos. Yo en un par de segundos puedo entender a qué lote pertenece, de qué proveedor y en qué tiendas tengo el resto de productos para poder hacer ese recall, para poder retirar de góndola. Ese fue el primer caso de uso. A partir de ahí, primero se tomó la decisión de que este no sea un sistema de Walmart. Si era un sistema de Walmart, no iba a dejar de ser una iniciativa como tantas otras iniciativas de trazabilidad que habían tenido en el pasado, donde ellos le exigían a todos los demás que le envíen datos y no veían que iba a cambiar demasiado solamente por cambiar la tecnología. Y lo que se decidió es hacer una red abierta para cualquier empresa del mundo de los alimentos y se invitó a una cantidad bastante grande de empresas a que nos ayuden a diseñar esta solución, nos ayuden a diseñar esta red. Y la plataforma fue empezando a crecer en distintos casos de uso. El primer caso de uso estuvo más orientado a cómo alargar el tiempo en góndola de los productos. Se empezó a capturar otros datos, por ejemplo, datos de cadena de frío, para poder entender vencimientos reales o para poder entender qué productos había que usar antes que otros. Después se siguió creciendo en casos de uso y apareció el tema de poder comunicarme con mis clientes de una mejor manera, poder darle información a los clientes y posicionar la marca, posicionar mi marca. De esa forma empiezan a surgir estos casos de uso donde aparecen las empresas con un código QR en el packaging del producto y los clientes pueden leer ese código QR y la marca le puede contar una historia a partir de los datos de trazabilidad, de dónde salen esos productos que están consumiendo, cómo fueron producidos, etc. Entonces, ese empieza a ser un caso de uso que empieza a atraer a muchísimas empresas. Mucho acá en Latinoamérica estuvo empujado por esto. Yo no digo que acá la seguridad alimenticia no es tan importante, pero en las empresas en Estados Unidos se le da muchísimo más importancia al tema de food safety. Acá la mayor cantidad de clientes llegaron a partir de este caso de uso. Es cómo me posiciono mejor, cómo esto lo utilizo para vender más. Y así fuimos creciendo en otros casos de uso, como reducir desperdicios. Y la red fue creciendo no solamente en casos de uso, sino en cantidad de participantes y en cantidad de transacciones y en cantidad de alimentos que estamos trazando dentro de la red. Algo que es bien importante es que la solución, como dije, se invitó a una cantidad grande de empresas de la industria para poder diseñarla. Y no eran todos retailers o no eran todas empresas, no sé, de CPG, no eran un único tipo de participante, sino que el valor de la solución fue cómo genero incentivos para que los distintos eslabones de la cadena de suministro se quieran unir a esta red. Entonces se invitó a distintos tipos de participantes para lograr tener beneficios, ya sea si yo soy una empresa que
o soy el dueño de una finca o de un campo, si yo soy una empresa que transporta, una empresa de logística, si yo soy un distribuidor, si yo soy una empresa de consumo masivo o si soy un retailer, cada uno va a tener distintos beneficios por el cual unirse a esta plataforma. Cada uno va a obtener beneficios distintos. Esta solución es una solución que es un software as a service, esto es que es una solución que está en la nube, en la cual no es que hay que hacer una inversión grande desde el punto de vista de infraestructura o de que hay que instalar, sino que yo me puedo unir a esta plataforma y los proyectos consisten en integrarme básicamente, hacer que los eventos de trazabilidad vayan llegando a la red. Es una solución que es modular, tiene el primer módulo que es el de trazabilidad, que es como el corazón de la solución, ahora lo vamos a ver un poquito más, pero es básicamente el módulo que me permite ir recibiendo eventos de trazabilidad de los distintos actores, de los distintos eslabones de la cadena de suministro, para poder hacer búsquedas a partir de distintos criterios. El segundo módulo me permite compartir documentos. Los documentos pueden ser, por ejemplo, certificados, que pueden estar asociados tanto a un lote de alimentos o pueden estar asociados a un lugar físico. Por ejemplo, puede ser un certificado que muestra que mi campo produce de forma orgánica. Y lo que me permite es compartir estos certificados con los demás eslabones de la cadena de suministro. Esto, por ejemplo, a Nestlé le fue muy útil porque ellos tenían distintos proveedores para las comidas de bebés, los batidos para los bebés, y ellos administrar los certificados que mostraban que, no sé, las distintas plantas eran orgánicas, la producción era orgánica o que estaban habilitados para producir, etcétera, de miles de proveedores alrededor del mundo, era un tema muy complejo. Y de esta forma tenían una plataforma que les permitía que cada uno de los actores vayan compartiendo estos certificados y poder administrar, por ejemplo, los vencimientos de los certificados y ese tipo de cosas. Y después los demás módulos están más orientados a poder hacer un poco de analítica a partir de los datos de trazabilidad. Entonces yo a partir de los datos de trazabilidad puedo empezar a tener métricas de mi inventario y puedo empezar a hacer un poco de analítica en tiempo real de lo que va pasando en mi inventario. Y los casos de uso alrededor de esto es temas de cadena de frío, por ejemplo, tener alertas cuando, por ejemplo, si yo estoy transportando carne, si supera los 5 grados en algún momento de la cadena de suministro. O si por ejemplo, algunos alimentos de que si superan una determinada temperatura yo los tendría que vender antes porque su tiempo se va a cortar. Y bueno, y así, algo interesante de que esta misma plataforma, que si bien es una plataforma que nació para los alimentos, se utilizó para transportar las vacunas o para hacerle el seguimiento a las vacunas de COVID, creo que eran las de Merck, que eran las que tenían que estar a una muy baja temperatura, y para poder hacer esa trazabilidad se utilizó este mismo desarrollo por detrás. Y por otro lado, desde el punto de vista de reportes, tenemos reportes que tienen que ver más con lo regulatorio, que ahora vamos a ver un caso con el tema del FDA, que hay requerimientos nuevos con respecto a lo que hay que entregarle a los reguladores. Y por último, esto más que un módulo es una funcionalidad, son una serie de APIs que lo que me permite es crear estas aplicaciones para los consumidores finales para poder entregarle datos de trazabilidad a mis clientes. Estos no son los mismos datos de trazabilidad que yo muestro en las pantallas de Trace, si bien ahora vamos a ver que así es como se ve el módulo de Trace. Acá hay datos que son bien técnicos, yo sé que no alcanzan a ver, pero no importa, no es amigable para un cliente final. Cuando ustedes escanean un código QR en un supermercado de un producto, lo que la marca les quiere contar es una historia, es de dónde salió esa leche que están consumiendo, qué tan fresca es, qué tan felices eran esas vacas caminando por el parque. Entonces, la realidad es que son datos de trazabilidad que son reales, pero al mismo tiempo se utiliza más como una herramienta de marketing. Acá uno va a poder ver cómo se alimentó el animal, o sea, si se le pusieron ciertas vacunas o no. O sea, hay datos más técnicos que pueden ser más técnicos que son interesantes quizás para quien va administrando la cadena de suministro, pero no necesariamente para el cliente. Entonces, lo que busca esta funcionalidad de consumer es simplificar estos datos y mostrarlos de una forma más amigable. Bueno, esto, y en realidad solamente para que se den una idea, es cómo se ve
cuando yo hago una búsqueda en el módulo de Trace, yo puedo hacer búsquedas a partir de una orden de compra o un número de lote o una guía de despacho o fechas, distintos criterios y a partir de o un número de pallet, va a depender un poco cómo fue implementado o los datos con los cuales yo cuento y a partir de ahí me aparece toda la historia de ese lote de alimentos, de cómo salió del campo, las transformaciones, quién lo transportó. Y si yo hago clic en alguno de los eslabones, puedo ver datos, por ejemplo, si hay una guía de despacho que está asociada, si hay una factura que está asociada, o sea, distintas transacciones que están asociadas a la historia de ese producto. Este es ya dentro de lo que es Insights, estas métricas que yo comentaba, son básicamente métricas que me ayudan a alargar el tiempo en góndola de mis productos. Es analítica en casi tiempo real, o sea, a partir de los datos de trazabilidad yo empiezo a sacar estadísticas que me permiten saber cuáles son los productos que yo debería mover antes que otros. Acá hay más ejemplos de dashboards que se pueden ir haciendo. Este es interesante y ya teniendo en cuenta más esa cara también desde el lado de sostenibilidad, no solamente por el desperdicio, sino es cuál es mi relación con mi cadena de valor, es poder entender quiénes son mis proveedores y de alguna forma hacer como una especie de ranking de estos proveedores y cuál es su relación con las distintas sociedades, con la sociedad en la cual participan, para entender también el impacto social de mi cadena de valor. Entonces, este módulo también, esta serie de reportes también es interesante. Y ahora voy a contar algunos ejemplos. Voy a empezar por el de Walmart, que ya un poco por arriba lo conté. Así que este lo voy a pasar rápido. El Walmart, después del piloto, ellos siempre muy enfocados en el tema de food safety, después del piloto deciden que esto ellos lo querían implementar para lo que es hojas verdes. De hecho, invitaron a todos sus proveedores de hojas verdes a unirse a esta red. ¿Por qué empiezan con las hojas verdes? Es porque ha habido en los últimos años en Estados Unidos varios eventos de inocuidad, varios eventos de seguridad alimenticia, primero con la espinaca, esto estoy hablando hace más de 10 años atrás, pero porque es interesante irse tan atrás es porque la industria de la espinaca tardó 9 años en recuperarse, en volver a vender la misma cantidad de espinaca que vendían hasta el día antes de ese evento. Y esto, ¿por qué pasó? Es porque a partir de que la gente se empieza a enfermar y empieza a salir en los diarios de que se estaban enfermando por una determinada brote que había salido de la espinaca, se tardó tanto tiempo en detectar la fuente que gente se murió en distintos estados de Estados Unidos y quedó un miedo a consumir espinaca que tuvo un impacto en la industria muy, muy grande. Y todo por un proveedor, un lote contaminado que había salido de California. O sea, toda una industria sufriendo durante 9 años por un lote de alimentos contaminados que no fuimos capaces de reaccionar a tiempo. Entonces, Walmart, después hubo un evento parecido con la lechuga romana, o sea, hay distintos eventos que hacen que Walmart tome la decisión de empezar con el tema de las hojas verdes. Como conté, lo que hace es invitar a los distintos proveedores de hojas verdes a unirse a la red y empezar a compartir información, y a partir de ahí Walmart puede hacer estos recalls, ellos le llaman quirúrgicos, esto de poder detectar muy, muy rápido de dónde viene este problema de inocuidad, qué proveedor, qué lote, en qué tiendas tengo el resto de los productos para poder retirarlos de góndola rápido antes de que más gente se enferme y antes que esto se transforme en un problema mayor desde el punto de vista de comunicación. El segundo es un caso de acá en Latinoamérica, es un caso en Ecuador. Son 5 o 6 empresas camaroneras que están unidas en este grupo que se llama Sustainable Shrimp Partnership. Y acá ellos tenían dos objetivos. Por un lado, es evitar el fraude. Se venden como camarones ecuatorianos, camarones que no son de Ecuador. Entonces ellos querían poder generar esta marca país, demostrar que los camarones ecuatorianos que se exportan tienen trazabilidad. Entonces eso era lo primero que se buscaba. Y por otro lado era demostrar las prácticas que ellas tenían de producción, que eran un diferencial, poder mostrársela a sus clientes. Acá, cuando hablamos de clientes, no necesariamente era el cliente, el consumidor final del supermercado, sino eran importadores, por ejemplo, o
dueños de tiendas especializadas. Entonces eran datos un poco más técnicos, pero conceptualmente fue lo mismo, fue agregar un código QR donde los clientes pudieran leer ese código QR y entender de dónde venían esos productos, si habían tenido o no antibióticos, o sea, ciertas prácticas de producción. Este es un caso que sigue y sigue creciendo. De hecho, hace algunas semanas atrás nos llamó otra camaronera que quiere unirse a la red, o sea, porque empujaron esto a nivel, si quieren, país. Si bien no fue empujado por el país, empezaron como las camaroneras más grandes con esto de tratar de crear esta marca país y hacen que hay otras camaroneras un poco más chicas que se han querido ir sumando a la red. El ordeño es un caso también en Ecuador. Este caso es interesante porque el 60% de la leche que produce, es una empresa de lácteos, perdón, el 60% de la leche que ellos venden vienen de productores pequeños. Y cuando digo pequeños, es un productor que quizás tiene 2 vacas, o sea, son muy pequeños. Y la madurez tecnológica de esos productores es un papel y un lápiz. Entonces, el ordeño, que es una empresa grande, cuando tiene que cumplir con las exigencias de los reguladores, eso los complica muchísimo, ¿no? Porque poder entender la historia de un producto, cuando esa historia está quizás en un cuaderno que se puede perder y el día que se perdió toda la historia, es complejo. Entonces, como parte del proyecto, el ordeño creó una aplicación móvil, web móvil muy simple, que le entregó a los productores, donde empiezan a cargar ciertos datos muy básicos de la producción y se cargan a Foodtrusts. Entonces, ahora el ordeño puede cumplir con estas exigencias regulatorias de una forma más simple. Y por otro lado, para su marca premium de leche, lo que hicieron fue agregar un código QR también, este tema de engagement con los clientes, esta forma de relacionarse mejor, y le dan información al cliente, al consumidor final. Qué tan fresca es la leche, de dónde salió, etc. ¿no? Entonces, estos 2 casos de uso que fueron la razón para implementar. Y este creo es el último caso que tengo para contarles, es Farmer Connect. Este es una startup. La startup es de Estados Unidos, pero tiene la particularidad que tiene, lo que hace es buscar unir productores de café con las grandes empresas, Nestlé, Folger, Sucafina, ese tipo de empresas, y el consumidor final. Entonces, la idea era juntar esos 3 mundos. Y tienen productores de Latinoamérica, inclusive productores de acá de Colombia, que forman parte de la red. Conceptualmente es similar, se agrega un código QR al packaging de los productos. Yo estoy comprando un producto en Estados Unidos, un paquete de Folgers, por ejemplo, o de Nescafé. Puedo leer ese código QR, entender de dónde salió ese café que yo estoy consumiendo. Pero además tiene la particularidad de que desde el lugar del mundo donde yo esté puedo colaborar con algún proyecto de sostenibilidad de esa zona donde yo estoy comprando ese café. Entonces, tiene esta funcionalidad que se llama Thank My Farmer, donde yo puedo, así como le puedo dar una propina a quien me da el café, puedo enviar una cierta cantidad de dinero a no necesariamente quien produjo el café, y esto es una complejidad que también probablemente existe acá, porque muchos de estos pequeños productores después los agrupan cooperativas, entonces llegar hasta quien realmente produjo el café termina siendo imposible en ese caso, o muy difícil. Entonces lo que hicimos fue, lo que hace se apoya algún tipo de proyecto en la zona donde fue producido este café. Bueno, y así se ve un poco el packaging del producto, cómo se vende en las tiendas. Como vimos recién, hay distintos casos de uso, distintas razones por las cuales una empresa implementa Foodtrusts. No tiene que ser una o la otra, pero normalmente las empresas o empiezan por un tema de food safety o empiezan por un tema de relacionarme mejor con mis clientes o darle información a mis clientes. O puede ser un tema de eficiencia operacional. Vimos el caso de Nestlé o el tema de cadena de frío, o sea, de cómo poder entender lo que va pasando en mi cadena de suministro para poder reducir los desperdicios, por ejemplo. Pero bueno, el mensaje acá es no todas las empresas implementan por la misma razón. Y ahora aparece un nuevo caso de uso y una nueva necesidad que tienen las empresas, sobre todo
Esto es una exigencia nueva de la FDA, del regulador en Estados Unidos que regula el tema de alimentos. Y esto es una exigencia tanto a empresas que producen en Estados Unidos o que se venden sus productos en Estados Unidos. Entonces, para empresas que exportan también va a ser una exigencia. A partir del año siguiente, las empresas van a tener que tener una cierta cantidad de datos de la historia de estos productos, con una cierta granularidad. Se fue la presentación. Ahí está, perfecto. Tener una cierta cantidad de granularidad de los datos, tener que guardar esos datos por, creo que son 2 años, y por otro lado, tener la capacidad de contestar cuando hay un requerimiento en un cierto formato en menos de 24 horas, que eso es muchísimo menos de lo que está acostumbrado la industria. Entonces, esto se agrega como una necesidad más que, si bien primero esto va a estar en empresas exportadoras y en empresas que operan en Estados Unidos, pero la mayoría de los reguladores de Latinoamérica ven a la regulación que da el FDA como una referencia y va creando regulaciones locales a partir de eso. Entonces, a mí no me sorprendería que en algún momento llegue una regulación muy, muy similar para aquí. Y ahora sí, ya más tirando como un resumen, vimos que tenemos esta unidad que se llama IBM Sustainability Software, que tiene distintas soluciones para resolver o ayudar a las empresas en su ciclo de vida en el tema de la sostenibilidad. Por un lado, cómo ayudamos con el tema de datos, cómo ayudamos a recolectar esos datos y crear las métricas que sean relevantes y los reportes para poder entregar a los reguladores. Por otro lado, una vez que ya estoy midiendo, tengo que empezar a impactar esas métricas. O sea, no me alcanza. Si yo definí una estrategia, definí unos targets, no me alcanza con estar midiendo y quedarme de una forma estática, sino tengo que empezar a impactar esas métricas de sostenibilidad y la forma de hacerlo es haciendo cambios en mi operación. Y ahí tenemos distintas soluciones, tanto en lo que es gestión de activos, como lo que es Green IT y lo que es cadenas de suministro. Hoy en particular me enfoqué en Supply Chain Intelligence Suite, que es el nombre genérico que tenemos para Food Trust. ¿Por qué tenemos un nombre genérico? Es porque Food Trust nació como un tema de alimentos y empezaron a aparecer otros casos de uso en otras industrias. Entonces, Food Trust para lo que es alimentos y Supply Chain Intelligence Suite para lo que son cualquier otra industria. Conté el caso de las vacunas, pero también tenemos con textiles y con en algunas otras industrias. Tenemos soluciones más orientadas a la gestión de los pedidos, de cómo hacer más eficiente la gestión de los pedidos. Y todo esto con el objetivo de tener una operación que sea más eficiente y por lo tanto más sostenible. Y acá este tema es importante. Si yo logro que mis activos consuman menos electricidad o consuman menos recursos o que dure más tiempo, no solamente voy a estar impactando positivamente en mis métricas de sostenibilidad, sino que estoy teniendo una reducción de costos. Y eso lo mismo pasa en las cadenas de suministro, por ejemplo. Si yo reduzco los desperdicios, si yo soy más eficiente en la entrega de mis pedidos. No sé si les ha pasado que llegue un camión del supermercado a su casa y a los 10 minutos llega otro camión distinto a la casa de enfrente a entregar el pedido. Eso es una ineficiencia desde el punto de vista de costos, pero también es el doble de emisiones, el doble de combustibles. Entonces, si yo soy más eficiente en mi operación, impacto positivamente mis métricas y al mismo tiempo genero una eficiencia desde el punto de vista de costos. Y ahora sí, ya para cerrar, y nos va a quedar algo de tiempo para preguntas, el mensaje final que está orientado en realidad tanto al mundo de alimentos como en realidad para cualquier otra empresa, es que hay que alinear los objetivos de negocio con los objetivos de sostenibilidad. No son caminos que son distintos. Y esas son las iniciativas. Si yo logro iniciativas de sostenibilidad que me ayudan a optimizar mis operaciones, ser más eficientes desde el punto de vista de costos y al mismo tiempo reducir mis emisiones y reducir los desperdicios, esas son las iniciativas que van a ser más también, valga la redundancia, más sostenibles en el tiempo.
y creo que ese era el último slide. Les agradezco mucho por escuchar y tenemos tiempo para preguntas. Y una cosa antes de olvidarme, allí donde están los stands, en el fondo hay un avatar, hay un stand de IBM con Ingram, que hay un avatar con el cual pueden conversar con el tema de inteligencia artificial. Y les dejo la invitación a las empresas que les interese, lo que vamos a estar haciendo es de hoy a mañana adaptar para que ese avatar pueda contestar en preguntas de sus empresas. Entonces, creo que se va a sortear alguna empresa de las empresas que estén interesadas para poder, aparte es una forma de mostrar qué tan rápido se puede adaptar esta tecnología, que es un avatar, es un video de una persona contestando preguntas en tiempo real. Así que les dejo la invitación. Ahora sí, muchísimas gracias. Te va a hacer 2 preguntas. Bueno, me llegaron 2 preguntas. Igual, si alguien tiene más preguntas, levantan la mano y les llevamos el micrófono. Martín, ¿qué tan alcanzable es este tipo de soluciones para micro y pequeñas empresas? Es muy alcanzable. O sea, de hecho, para que la solución funcione, tienen que estar todos. Tienen que estar de una cadena de valor, ¿no? Tiene que estar tanto la empresa grande, que quizás es la cara que nosotros vemos cuando vamos al supermercado, pero también tiene que estar el pequeño productor. Entonces, la solución fue pensada desde el punto de vista tecnológico y también desde el modelo comercial, de tal forma de que sea muy accesible para todos, desde lo tecnológico, desde lo comercial, etc. O sea, de hecho, el modelo está pensado para que pueda unirse casi cualquiera de una forma muy simple. Ahí vimos con el ejemplo del ordeño, de que los productores eran muy pequeños, ¿no? O sea, la realidad es que ocurre en todas las industrias. Martín, si alguien quiere profundizar un poco más acerca de la solución, ¿te pueden abordar o en el stand que tienen afuera? También allí, sí, quedo a disposición. Ok, perfecto. Y tengo otra pregunta que dice, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para iniciar esta ruta de adopción de este tipo de soluciones? Porque muchas veces consideramos que obviamente es difícil, traumático, entonces, ¿cuál es como ese paso a paso por el cual podríamos empezar esa adopción? Primero, y parece muy básico, pero es decidir para qué quiero, por ejemplo, la trazabilidad. O sea, todas las empresas, y creo que cada reunión que voy es, bueno, sí, nosotros queremos trazabilidad, pero ¿para qué? Y porque queremos trazabilidad, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esa trazabilidad? Porque a partir de ahí uno puede definir qué es lo que necesita para implementar esto. Es distinto lo que yo voy a necesitar si quiero, no sé, seguir cadena de frío, que si lo que quiero es un tema de seguridad alimenticia, o si lo que quiero es vender más y contar al cliente y agregar el código QR en mis productos para poder contarle una historia de mis productos o diferenciarme de mi competencia. Entonces, primero es eso, definir para qué necesito esta tecnología. Y lo segundo es, esto no es una tecnología que se implemente solo, es un tema de acuerdos. O sea, de hecho, si quieren, la complejidad y al mismo tiempo el valor se obtiene si yo trabajo con mi cadena de valor. Entonces, el segundo paso es sentar en una misma mesa a los distintos actores de mi cadena de suministro, o por lo menos a los que yo identifiqué que para mi caso de uso necesito, y entender cuáles son los incentivos o los beneficios para cada uno. Y a partir de ahí, lo más simple de todo esto es lo tecnológico. Lo que hay que abordar aquí es esto, generar los acuerdos. O sea, la planeación. La planeación y que trabajamos entre personas, entonces hay que ponerse de acuerdo. Perfecto. No sé si alguien tiene otra pregunta o avanzamos con la siguiente conferencia. Martín, mil gracias por tu espacio, por tu presencia en Experiencia Tech. Muchísimas gracias. Bueno, ya van viendo que vamos haciendo como un recorrido, entonces ahora iniciamos por las tecnologías que tienen como propósito un mejor habitar de nuestro planeta, Green Tech, o también conocido como Clean Tech. Esta tecnología promueve el uso consciente y responsable de los recursos naturales, pero dejemos que los expertos nos cuenten
qué es lo que está ocurriendo ahora en este tema. Entonces, invito a Sebastián Giraldo. Sebastián es el director regional de innovación y tecnología digital de la compañía Schneider Electric, con su conferencia Un cambio disruptivo, la sustentabilidad impulsando un futuro tecnológico. Sebastián es ingeniero electrónico con más de 15 años de experiencia en el sector. Ha liderado proyectos de innovación, transformación y optimización en diferentes industrias. Su pasión es crear soluciones que generen valor para los clientes, los empleados y la sociedad, utilizando las últimas tecnologías y metodologías. Sebastián, bienvenido. Si necesitas ayuda, no hay problema. Voy a intentarlo. Dale, Vamos. si no, acá nos ayudas. Súper. Ayuda. Y la lanzo. Uf. Hola, soy Sebastián Giraldo. Gracias por la gran presentación y por el nombre de la charla. Nuestro equipo de marketing son unos cracks definitivamente. Pero bueno, mi nombre es Sebastián Giraldo. Dirijo la unidad de innovación y tecnología de Schneider Electric para Sudamérica. Estoy basado en Colombia y manejo la región con Brasil. Y un dato curioso es que yo no soy de IT. Actúo como CIO de la compañía para Sudamérica. Soy responsable de toda la infraestructura tecnológica, pero no soy de IT. Llevo más de 15 años en el negocio, liderando negocios de automatización industrial, de distribución eléctrica, transformación digital. Y fui convidado a tomar este rol de liderazgo como director de tecnología, porque Schneider está en un cambio hacia una empresa más híbrida y no una empresa de consumer goods. O sea, queremos una empresa que lidera la transformación digital. Somos expertos en OT, hacemos automatización en OT desde hace más de 60 años. Somos una empresa de más de 100 años francesa. Y estamos en esa transición de ser una empresa de tecnología. Y para ser una empresa de tecnología necesitamos que el equipo de tecnología lidere esa transformación. Y por eso fui invitado a tomar este rol de liderazgo en la parte de tecnología. Creo que era perfecto. No hablé antes con Martín, pero me dio la entrada perfecta con esa última frase que dijo, y es que yo no debo escoger entre objetivos de sostenibilidad y objetivos de negocio. Entonces, Martín, si estás por ahí, te debo te invito a un café a la salida. Gracias. No podemos escoger. Y ahí traigo una frase de un director de Unilever global que dice que no hay forma de escoger. ¿Por qué? Porque las compañías siguen adelante, el mundo sigue adelante. Entonces, no podemos escoger entre un mundo que sigue creciendo, pero un mundo que no sea sustentable. Entonces, necesitamos alinear esos dos caminos para que realmente ese crecimiento corporativo que tenemos, ese crecimiento de ciudades como Medellín, que son súper emprendedoras, siga creciendo sin tener un costo en nuestro mundo. No sé si escucharon hace poco, hace más o menos un mes, hubo algo que se llamaba el Overshooting Day de la Tierra. Overshooting Day es el día en el que el mundo consumió los recursos naturales que puede producir en un año. ¿Qué significa eso en castellano? Nos gastamos el sueldo el 15 día del mes. O sea, estamos gastando más recursos anualmente de los que en un año el planeta Tierra puede producir. Entonces, desde ahí ya entra como, ok, ¿hasta cuándo es sostenible yo seguir gastando mi salario? ¿Hasta cuándo voy a tener que endeudarme con tarjeta de crédito para poder soportar mi estilo de vida? Y eso es lo que nos dicen esa frase sencilla. ¿Cómo alineamos esos dos caminos? ¿Okay? En los últimos 3 años hemos sufrido muchos cambios en el mundo. Y eso nos ha acelerado 4 transformaciones muy grandes que vemos desde Schneider. Y vamos a comenzar desde lo general hacia lo particular y específico de nuestro país. Primero, COVID, no va a repetir nada. Eso nos aceleró mucho la digitalización. Muchos de nosotros estaban trabajando un viernes, 5 de la tarde, cerró el computador y desde el lunes quedó encerrado trabajando remoto. Entonces, aceleró la digitalización, no solo de conectarse remoto, aceleró la transformación de las empresas, de la manufactura, de las producciones, de las fábricas, cambió muchísimo. Segundo, cambio climático. O sea, el cambio climático es algo que cada vez hablamos mucho más, cada vez Medellín está más caliente, Bogotá está más caliente, el mundo está más caliente. Estuve y Martín dijo que era de Chile, estuve en Chile hace mes y medio, en invierno, 26 grados. Fue el invierno más caluroso esa semana, también tuve suerte, no me tocó tanto frío, pero esa semana fue un invierno de 26 grados en Santiago y 24 grados en Buenos Aires, en invierno. Y eso nos delata o nos desata otra transformación que es la electrificación. Vamos a andar un poquito más en ello más adelante. Yo me voy a arriesgarme con Martín, voy a intentar venir por acá, sobre todo para leer allá.
Impacto climático también. Pero lo último, la geopolítica. Digamos, las dos anteriores van muy de la mano, pero lo último es lo último que va a tocar de política, pero la geopolítica está cambiando y vemos que cada vez las cadenas de suministro están cambiando para ser mucho más flexibles a esos cambios geopolíticos. Okay. Ahora, no sé si ustedes han escuchado ese concepto de net zero, camino a cero, cero neto. Es un concepto que nos habla que a 2050 nuestro compromiso como compañía es ser neto cero. Quiere decir que las emisiones que nosotros generemos dentro de la operación sean compensadas por electrificación, por energías más renovables, por utilización de proveedores locales. ¿Y por qué esa ambición de neto cero, que no es solo de Schneider, es una ambición que sale del Foro Económico Mundial y que se habla cada vez más? ¿Y por qué se habla de eso? Creo que hay apuntador o no hay apuntador. Bueno, si no, voy mostrando. Si usted ve en la parte izquierda, hay unas tendencias macroeconómicas que nos desatan esos cambios. La primera, hoy somos 8.000 millones de personas. Hoy ya el país más grande de población no es la China, es India, con más de 1.500 millones de habitantes. Y vamos a ser en 2050 9.800 millones de personas, 10.000 millones de personas respirando en este mundo. Lo segundo, hoy somos 800 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica. Algo que para nosotros es básico, energía eléctrica por todo lado. 800 millones de personas. 8 veces Colombia. 8 Colombias no tienen acceso a la energía eléctrica. Y nuestra ambición es que en 2050, 0 personas no deben hacerle falta la energía eléctrica. Y el último, hoy somos 3.000 millones de personas de clase media, clase trabajadora, la clase que muchas de la teoría macroeconómica dice que es el que jala el crecimiento de esas economías, de bienes de consumo, y lo que se estima es que a 2025 va a ser 2050 van a ser 7.000 millones de personas de clase media, comiendo, jugando, respirando, yendo al colegio, yendo a la universidad, trabajando. 7.000 millones de personas. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven la curva, si no hacemos o no tenemos una acción ya, el consumo energético va a seguir esa curva roja, crezca, sostenibilidad, más emisiones, cada vez más va a seguir esa curva roja. ¿Qué hacemos para detener eso? Tenemos dos estrategias. Uno, la parte de electrificación, y es cambiar combustibles fósiles más rápido por energía eléctrica. Hoy la matriz energética habla que mundialmente 19-20% de la energía que usamos es eléctrica. Lo otro es combustibles, es carbón, es gas. Ese es el otro 80%. ¿Qué queremos llegar a 2025 para lograr frenar esa curva roja? Que cerca del 49% sea energía eléctrica. Si no, no podemos jalar esa curva y tenerla para que sea un mundo realmente sostenible y no debamos escoger entre crecimiento y sostenibilidad. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y principalmente en Sudamérica. Hoy el 25% de la seguridad alimenticia del mundo está en nuestra región. O sea, hoy somos nosotros súper afortunados de tener una región donde somos autosuficientes en la parte de alimentos. Entonces, eso nos juega muy a favor. Por eso se habla mucho del Amazonas y de la protección del Amazonas, del pulmón del mundo. Y nosotros en Colombia lo somos. En Colombia sembramos o crecen matas de uchuva en cualquier esquina. Mientras, cuando uno va hacia el sur, hacia Chile, hacía mucho tiempo que no llovía, cerca de un año que no llovía. Entonces, aparte de que en Sudamérica somos muy beneficiados, en Colombia lo somos aún más. Bueno, sigamos. En Sudamérica tenemos En Sudamérica tenemos la producción del 40% del cobre, 15% del níquel y 50% del litio. O sea, los minerales que más se están usando para esa transformación digital se están produciendo en Sudamérica, especialmente en Cono Sur, Argentina, Perú y Chile, donde queda esa producción en ese norte de ese tipo de materiales. Y por último, tenemos la responsabilidad de proteger el 40% de la diversidad de la tierra en Sudamérica. De los miles de especies del mundo, 40% la encontramos en nuestro mismo continente. Vamos adelante un poco.
Aquí voy a mostrarles dos gráficas súper interesantes y es que estamos en ese punto de inflexión donde debemos actuar. No es mañana, no es en 10 años, es hoy. ¿Por qué? Porque hay dos tendencias grandes. Uno, la digitalización también acarrea que cada vez hay más dispositivos conectados. Cada vez tenemos más dispositivos conectados en el mundo y vemos que a 2030 va a haber más de 50.000 millones de dispositivos IoT conectados, de Internet de las cosas. ¿Cuántos dispositivos tecnológicos tenemos nosotros? Yo al menos cargo en el bolsillo 4. Celular corporativo, celular personal, iPad, computador, 4. AirTag, 5. Una simple persona, 5. Y todo eso consume recursos, minerales, metales, todo tiene un consumo. Energía eléctrica para producirlo, un camión que utiliza gasolina para transportarlo. Todo eso tiene un consumo, o sea, va mucho más allá de ese impacto de esa gráfica grande. Y en la parte eléctrica, esperamos que haya más de 20.000 terawatts de consumo eléctrico a 2025, sí, se borró el número, a 2025. ¿Cuánto genera Colombia? ¿Alguno sabe más o menos? 18, 20 gigas de generación que tenemos nosotros. 20.000 teras en el mundo. Para que hagamos podamos comparar si ese número es mucho o poco, es bastante. El nivel de generación y el nivel de consumo eléctrico que vamos a comenzar a necesitar para cumplir esos objetivos de negocio que necesitamos. ¿Cuál es la buena noticia? Hoy, el 70% de esas emisiones se puede reducir con tecnología que ya existe. No necesitamos crearla, hoy ya existe la tecnología para poder hacer esa reducción del impacto tecnológico y del impacto en el mundo que estamos teniendo. 70%. Y se divide en tres partes. Uno, en la parte de demanda energética y otro en la parte de generación. En la parte de generación lo que se va a hacer es descontaminar o mover más a electrificación esa parte de generación, eliminar el uso de combustibles fósiles. Y en la parte de demanda, ser mucho más eficientes con ese uso de electricidad. Y les doy otro dato. Ejemplo, en las cadenas de suministro logístico, el 50% del costo de enviar un producto, de traerlo de China a Estados Unidos, de Europa, y ponerlo en la puerta de nuestra casa o en el shelter donde nosotros compramos, el 50% es debido a la última milla. ¿A qué llamamos última milla? Del centro de distribución local a la puerta de mi casa, del centro de distribución local a la góndola en el Éxito. 50% de ese costo, incluyendo la parte de barcos, aviones, todo el 50% es local, es última milla. Y el 50% de esa última milla es el costo de combustible, mantenimiento y conductor del carro. Si volvemos al slide inicial de no escoger entre objetivos de negocio y objetivos de sostenibilidad, si yo simplemente hago ese cambio a tener energías más renovables como camiones eléctricos, algunas empresas de e-commerce están usando carritos pequeños eléctricos para hacer esos envíos muy cortos, con distancias cortas. Estoy reduciendo ese impacto, estoy cambiando combustible fósil por electricidad. Es bueno para el negocio porque estoy ahorrando costo y es bueno para el mundo porque estoy eliminando o bajando toneladas de CO2. Es bueno para el mundo, es bueno para el negocio. ¿Okay? Nosotros hicimos ese cambio, es duro hacer el cambio porque tiene una inversión inicial. ¿Pero por qué lo hicimos? También hicimos el cambio de cambiar las flotas de carros corporativos a carros eléctricos, porque nosotros estamos convencidos que es el camino y si nosotros no lideramos con ejemplo, no tendríamos la autoridad moral de pararnos acá a hablar de sostenibilidad. ¿Ok? Vamos adelante, con muy de tiempo. Bueno, creo que este es un poco más repetido de lo mismo, la generación, aquí no me voy a detener. Esta es la ecuación que nosotros vemos que es lo que tenemos que impactar en el mundo. Uno, la digitalización como habilitador de un mundo más eléctrico y eso realmente me hace un mundo más sostenible. Lo digital, toda la tecnología que hemos visto, lo que nos falta por ver en este evento, la tecnología ya está, necesitamos implementarla. Y Martín lo decía muy bien, lo difícil no es la tecnología existe, los ingenieros que programan existen.
¿Dónde es que comienza el cambio? En la mente de todos nosotros. En que en la agenda de nuestras juntas directivas de compañías pequeñas, medianas, grandes, esté ese mindset de ir a digital y de impactar en lo sostenible. Empresas grandes que cotizan en bolsa cada vez más tienen sus objetivos de ESG, se siguen los objetivos de ESG y son castigadas sus precios de acciones cuando no cumplen esos objetivos. Porque son públicos, así como publican Schneider Electric va a crecer 50% el otro año, va a tener mucho más margen. También dice, mi índice de sostenibilidad va a ser 10, 20, 30. Puedo llegar a las ventas, puedo llegar al margen. Si no estoy cumpliendo con el mundo, mi precio de acción es castigado. Entonces eso también ayuda a que jalone. Por ejemplo, nosotros estamos comprometidos también con nuestra cadena de suministro inbound, o sea, nuestros proveedores, porque sabemos que esa transformación no es fácil, así que nosotros cofondeamos y los ayudamos a mejorar y a ser mucho más sostenibles porque eso impacta nuestros productos. Nosotros tenemos un batch que se llama Green Premium, donde son productos que vendemos y que podemos asegurar exactamente la trazabilidad que hablábamos ahora. ¿Quién lo produce? ¿De qué está hecho? ¿Qué tan reciclable es? ¿Tiene segunda vida? ¿No tiene segunda vida? Una hoja de vida completa de cada producto. ¿Okay? Digital, más eléctrico, igual, sostenibilidad. ¿Cuál es el propósito de Schneider? Nosotros queremos empoderar, entrenar, capacitar cada vez más a las personas para que hagan un mejor uso de la energía, para que saquen el máximo provecho de la energía que están utilizando. Y cuando digo personas, son personas, compañías, data centers, industrias, que hagan mucho más con la energía que están utilizando. ¿Okay? Nuestra misión es utilizar cada vez más esas tecnologías digitales en pro del business y en pro del mundo. Vamos a aterrizar un poco y vamos de lo general a lo específico. Arrancamos un poco poniéndonos en contexto de qué está pasando con el mundo. Y ya hablando de Schneider, no voy a entrar a hablar de una oferta en especial, porque tenemos miles de ofertas y hablamos más de soluciones. Tenemos 5 transformaciones o 5 formas en las que estamos impactando ese cambio en el mundo. La primera, tenemos 2 unidades de negocio, la unidad de energía y la unidad de digitalización. Energía es todo el tema de manejo de energía, desde la toma eléctrica, que no veo, desde la toma eléctrica hasta media tensión y toda la parte de distribución. O sea, lo que va por dentro, todo lo tenemos. Y luego la parte de digitalización, que es la parte de automatización de edificios, de industrias, de data centers, de textileras, bueno, de muchos segmentos. Tenemos esa parte de digital y electrificación. Lo segundo, desde el endpoint hasta el cloud. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos tener la integración vertical completa porque venimos de ser expertos de OT, o sea, de operación, de fábrica, de producción, donde realmente ocurre, donde realmente se fabrica, hasta el cloud. ¿Y qué quiere decir eso? Poder llevar transparentemente ese dato de alguna temperatura de un jabón, de alguna temperatura en la que se está fabricando una cerveza, hasta todo el sistema de gestión, ¿okay? En sistemas de manufactura. Tercero, integración desde la parte de diseño hasta la parte de operación. ¿Y por qué eso ahorra? ¿Y por qué eso es impacto en el mundo sostenible? No sé si ustedes han visto o han estado en proyectos donde cuando se está en ejecución o cuando está en operación se da cuenta que en el diseño hubo un problema y toca hacer un cambio completo, cambiar, utilizar más recursos, utilizar más dinero y hacer cambios en el trazado de cables, en el trazado de canaletas, en el trazado de construcción. Entonces nosotros tenemos software y equipamiento. Creo que me sigo equivocando con estos botones. Era mejor allá. Tenemos esa integración completa desde la parte de diseño, donde hemos probado ahorros de cerca del 30%, donde cuando yo estoy diseñando, ejemplo, esta sala, tenemos software que dicen dónde va el cable, dónde va la canaleta, dónde va el agua, dónde va el sprinkler del sistema de contraincendio, y me bota alertas de, ojo, porque si va por acá hay una columna, comienza a darnos, utilizando inteligencia artificial, comienza a darnos recomendaciones de qué hacer y qué no hacer para ahorrar costos en materia prima, ahorrar tiempo de implementación y que durante la operación sea mucho más eficiente la operación de ese sitio. Cuarto,
Integración de una estructura que antes venía muy side by side, o sea, punto a punto, fábrica a fábrica, que eran independientes, o muy bien lo decía Martín, silos de información. Cada uno tenía un silo de información que no compartía con nadie porque era secreto industrial. A realmente multisites, donde podemos compartir información con diferentes sectores de la misma empresa, porque inclusive pasaba que había silos de información dentro de la misma empresa entre áreas. El de finanzas no le daba el dato al de la fábrica no le daba el dato al de legal al de marketing. Se creaban silos dentro de la misma empresa, intentando acaparar el dato, acaparar el poder, porque si le doy el dato puede que me juegue en contra o después ya no sirvo en la compañía. Entonces de ahí salimos de ese approach side by side a un centro unificado de operación. Y por último, un supply, dejar de ser un supply oportunístico a uno mucho más colaborativo. Porque el supply es importante. Creo que a todos nos pasó, y eso es parte del cambio en digitalización que nos pasó después de COVID-19. Comenzó a faltar las cosas, comenzaron a faltar los carros, los microprocesadores, comenzó a haber un shortage de material en el mundo completo, porque muchos los que hicimos era cerrarnos en proveedores, muy pocos proveedores, y oportunísticamente se hacían los forecasts. Aquí lo que necesitamos hacer, un suministro integrado, no voy a poder, un suministro integrado donde yo continuamente puedo estar entregando bajo una demanda específica. No simplemente oportunísticamente de nuevo, mándeme 1000, mándeme 100, mándeme 2 millones, sino ir consumiendo e ir viendo. Esas son las 4 integraciones que logramos tener con nuestra suite de hardware, software, más inteligencia artificial dentro de Schneider. Ahora sí va este botón. Entonces, ¿de dónde nace todo de los datos? El dato se volvió el centro del universo. Dice, alguna literatura dice que el nuevo oro son los datos, y es cierto. Hoy todos estamos monitoreados por todo lado, todos. Es más, cuando uno acepta una cookie en alguna página de internet, alguna vez leí, la letra menor decía que podían inclusive prender la cámara y mirar los ojos nuestros para saber dónde estábamos mirando la página web, a ver si era eficiente o no. Ese simple OK que uno lo da, inocentemente llamemos, como quiero entrar a esta página, ¿aceptas? Sí. Inclusive se puede encender la cámara y ver qué está pasando y qué reacción estoy teniendo al contenido que estoy consumiendo. Eso para decir, eso no lo hace Schneider, eso para decir que hoy los datos son el centro del universo. ¿Okay? Se ha utilizado en cadenas de suministro y en empresas de alimentos y bebidas para entender nuestros hábitos de consumo. El Waze, no sé si dejé el celular o lo dejé allá. Waze, yo le estoy diciendo, oiga, voy a ir al Carulla y en Carulla doy mi cédula con puntos y estoy comprando X, Y, Z, entonces saben de dónde vengo, para dónde voy, qué estoy comprando, y hacer cross-selling y upselling con eso o remarketing es valiosísimo. Bajémoslo al mundo industrial. ¿Okay? ¿Por qué el hub de datos es tan importante? Porque si yo dentro de una planta productiva, yo siempre hago ejemplos con cervecería, así que perdón, donde tenga las temperaturas de las cocinas de la cerveza, donde tenga las temperaturas o las humedades que tiene que haber en germinación del lúpulo, donde pueda tener toda esa información, puedo poder anticipar problemas que pueden tener lotes que después le van a impactar a Martín en el software, pero puedes de antes poder anticipar qué está pasando. Y ahora con la revolución de la inteligencia artificial, aún más, porque puedo cruzar varias bases de datos que logran tener ese impacto. Entonces, el centro es el hub de los datos. Luego lo alimentamos con un metaverso empresarial aterrizado a nuestro mundo industrial, ¿okay? Donde yo puedo tener dentro de mi fábrica, hacer una simulación como si fuera un gemelo digital que está arriba, donde yo puedo tener dos opciones. Uno, cada vez más entrenar a las personas en una manera virtual, sobre todo en operaciones críticas donde hay corte, yo puedo entrenarlas en un gemelo digital, donde puedo tener qué debe hacer y qué no debe hacer y cómo debe actuar sin poner en riesgo ni la operación ni la persona. ¿Okay? Y segundo, porque cada vez es más difícil en las nuevas generaciones que están llegando al mundo laboral que tengan trabajos lejos de las ciudades. Y eso nos ha pasado mucho, sobre todo en oil and gas y en minería en Chile y en Perú. Los jóvenes o las personas que están saliendo al mercado no quieren ir a una mina que está a 4.500 metros
porque es un trabajo pesado, porque van a estar metidos allá 20, 30 días. Entonces, cada vez más esas tecnologías de inteligencia artificial, de gemelo digital, nos ayudan a acercar, conectar y hacer esa transferencia generacional que tenemos que tener en las compañías. Controles de IoT es donde nosotros hemos venido siendo exitosos y reconocidos durante mucho tiempo. Toda la parte de Internet de las cosas, toda la parte industrial, hardware, el que realmente acciona, el que realmente prende, apaga una bomba, el que prende, apaga un horno, ahí es donde nos hemos visto. Y por último, con algo que llamamos One Connect o una experiencia del cliente, que es todas esas cosas conectadas bajo una experiencia seamless. Y creo que nos pasa a todos, que es seamless. Yo cuando entro a una aplicación del banco, de supermercado, quiero tener la misma experiencia en el computador, en el celular, cuando voy a la tienda. Es una experiencia que sea 360 grados. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar un poquito de detalle. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Plataforma IoT. Nosotros tenemos un concepto que se llama EcoStruxure, que EcoStruxure es nuestra arquitectura de habilitación de Internet de las cosas, de habilitación de transformación digital, que tiene 3 capas. La capa que llamamos productos conectados o connected products, que es lo que llamamos piso de planta, donde están conectados todos los actuadores, sensores, todo lo que me dice, que yo hago muchas veces el símil con los sentidos del cuerpo. Las manos que yo puedo tocar, si está caliente, frío, grande, pequeño, los ojos que puedo ver si va pasando o no va pasando, el olfato, todos los sentidos es lo que tenemos conectado allá, ¿okay? Como sensores. Y como actuadores también, manos, mover algo, comenzar a iniciar, prender fuego para poder prender una panadería. Todo eso lo puedo tener en Connected Products. Luego va la capa de procesamiento que llamamos Edge Control. Que Edge Control es como si fuera nuestro cerebro. El que mira, oiga, si está caliente, quite la mano. Eso no lo hace la mano, lo hace el cerebro. Eso mismo pasa en las arquitecturas industriales, donde acá tenemos toda la parte de accionamientos o inteligencia. ¿Y por qué llamamos Edge? Porque está justo al lado del proceso, justo al lado de las máquinas, justo al lado de los operarios. Ahí pasa eso. Y nuestra tercera capa es la capa de aplicaciones y software, que es la data, toda esa data que estamos recogiendo en esas 2 capas inferiores, procesarlas, utilizar algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial para poder mejorar los procesos, ahorrar energía y volver un mundo más sostenible. ¿Okay? Todo eso enmarcado en 2 transversales súper interesantes, que uno es ciberseguridad. Cada vez más los datos son importantes, cada vez más personas quieren entrar a robar nuestros datos o a secuestrar nuestros datos para cobrarnos. Entonces, todo esto viene marcado en estándares altos de seguridad, de ciberseguridad. Y segundo, tenemos un mixto entre la parte on-premise o justo lo de la máquina y el cloud. Cada vez más utilizando y marcándonos bien con la parte de ciberseguridad, estamos utilizando más cloud y cloud privados para poder manejar esos datos que sí pueden tener recetas con propiedad intelectual industrial. ¿Okay? Eso lo hacemos para 4 segmentos específicos, que son la parte de buildings, de edificios tanto comerciales como industriales. ¿Okay? La parte de centros de datos, cada vez hay más centros de datos y cada vez hay más crecimiento, pero también opciones de ahorro en los centros de datos. Y les voy a dar un ejemplo acá. Uno de nuestros centros de datos en la planta, una planta que tenemos en Bogotá, una de las plantas, consumía el 40% de la energía total de la planta, el data center. No las máquinas, no las prensadoras, no las inyectoras. El data center consumía casi la mitad de energía de una de nuestras plantas productivas. ¿Cómo lo hubiéramos logrado? ¿Cómo supimos eso? Porque nos tocó medir, entender y ahí ya poder actuar. Entonces, los centros de datos cada vez se están convirtiendo en un centro donde yo necesito ahorrar mucho más energía. Y en una conversación que tuve con unos colegas de Lenovo, me decían, cada vez está siendo más costoso enfriar el data center, enfriarlo, que operarlo. Enfriarlo está siendo más costoso. ¿Cuál es nuestra estrategia ahí? Estamos haciendo un cambio por energías renovables en esa planta para poder seguir consumiendo el 40%, porque no, ya está optimizado al máximo, pero que esa energía no venga de una red eléctrica, sino que venga de energías renovables que tenemos dentro de la planta.
Redes eléctricas es el tercer segmento, toda la parte de distribución eléctrica y por último la parte industrial. Que en la parte industrial está minerías, metales y metalurgia, oil and gas, CPG y sobre todo una parte interesante de food and beverage. Ahí. Segundo, el Data Hub. ¿Por qué es importante el Data Hub en nuestro mundo de hoy? Yo no puedo seguir siendo tampoco silos entre las empresas de una ciudad. Una ciudad como una Smart City debe tener interconectados todos sus subsistemas, infraestructura, data centers, industria y edificios. El momento en que logremos cambiar ese chip y lograr entender que esa data, entre más interrelacionada esté, podemos tener mucho más eficiencia y podemos tener mucho más ahorro. Y de nuevo, y valga la cuña, la tecnología existe, no es algo, hoy no estamos hablando de en 2050 vamos a tener inteligencia artificial, no, eso es hoy y hoy se utiliza y ya se lleva utilizando hace muchos años, sino que hoy tuvo el boom de ChatGPT y eso le dio un boom más comercial, llamémoslo, para usuarios del día a día, pero eso ya se venía usando, sobre todo en los temas industriales. ¿Okay? No me voy a tener aquí porque ya hablamos un poco de eso. Y el tercero, el conjunto de software integrados con inteligencia artificial que me ayudan a cada vez ser más eficiente y utilizar bien la data y convertirla en información. ¿Alguno sabe la diferencia entre data e información? Exactamente. Es unos datos ordenados. Si yo les digo a ustedes acá 3, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 6, 8, 9, ¿qué es eso? Números, datos. Les digo, es mi teléfono. Convirtió en información. Entonces, es súper importante entender que los software no están ahí por lo fancy que suene tener un software. Que un software no significa transformación digital y eso es importante. Yo puedo tener el mejor software del mundo, pero si no acompañado con una transformación cultural de las compañías que sepan usar esos software en el pro del negocio, se quedó como una herramienta cara que no se utiliza. ¿Cuántos de nosotros ha bajado o ha descargado aplicaciones de dieta en el celular? Yo como 5, no ha servido, eso sí, pero yo he descargado como 5. Y yo he probado herramientas buenísimas, lindas, fáciles. Pero ¿en qué termina todo? Que yo tengo que introducir los datos de hoy me tomé 5 vasos de agua, hoy me comí 10 medialunas, hoy desayuné. Entonces, esa cultura de introducir datos, a algunos le funcionará, pero la estadística dice que esas aplicaciones de dieta, acá es de 1000 en el App Store, menos del 2% son exitosas, o la gente termina comprándolas, porque no está la cultura de uso. Eso mismo pasa en ambientes industriales. Muchas veces llega el gerente de planta o el director de innovación y le dice, vea, compremos este software, que este software es lo mejor que hay para forecasting de ventas. Ok, se compra, pero si nunca hubo el cambio cultural de enseñar a la fuerza de ventas porque era bueno introducir los datos, contactos, las interacciones ahí, se quedó como una herramienta costosa que no funciona. Bajo al tema industrial, exactamente lo mismo. Si yo no tengo esos datos, tengo todas estas aplicaciones de inteligencia artificial que nosotros las trajimos de una adquisición que se hizo de una empresa que se llama Aviva. Aviva era una empresa líder en software industrial del Reino Unido. Schneider la adquiere y adquiere todo ese know-how que lo montamos encima del know-how que teníamos ya de operaciones y de OT. Entonces, termina siendo una mezcla súper poderosa para lograr tener ese tema industrial. Audio. Me vuelvo a volver para que suene wow. ¿No les avisé? Audio. El metaverso, multiverso industrial, el universo físico. Imagina hacer negocios con los tres al mismo tiempo. ¿Ya tienes eso cubierto? Juguemos a ¿qué pasaría si? Empecemos. ¿Qué pasaría si el metaverso reuniera en un solo lugar datos sobre energía, procesos y edificios? ¿Y si la forma en la que usas los datos fuera diferente, inclusive mejor? ¿Y qué pasaría si pudieras ver tus datos funcionando en tiempo real todo el tiempo? ¿Y qué pasaría si todos los datos que necesitas de tus sistemas empresariales cobraran vida en la nube? ¿Y si, antes de hacer nada en el mundo real, pudieras construir un gemelo digital
real y predecir los resultados? ¿Y qué pasaría si el ciclo operativo fuera de circuito cerrado, donde lo que aprendemos de una fase nos permite mejorar la siguiente y la siguiente y la siguiente, haciéndote más eficiente y sostenible en todos los ámbitos? ¿Qué te parece esto? Y si las personas pudieran formarse siempre virtualmente, sería más seguro. Podrían acceder a ella y colaborar desde cualquier lugar y podrían aprender a estar preparados para cualquier posibilidad. Y si quieres elegir los servicios específicos y el apoyo de expertos que necesitas cuando lo necesitas y simplemente pagar sobre la marcha, lo que estamos diciendo es, y si existiera una experiencia, una plataforma abierta para todos en la que se pudieran conectar todos los dispositivos y sistemas de IoT para desbloquear un potencial ilimitado e incluso ayudar a transformar el mundo. Bienvenido al metaverso empresarial. Pudiera, se puede. Entonces, este es un poco resumen, de nuevo más marquetero, de las posibilidades que tenemos. De ese metaverso industrial, cómo conectamos esas múltiples bases de datos y las ponemos en pro del negocio. Y de ahí sale el concepto de industrias del futuro. ¿Cómo vemos industrias del futuro? Uno, con los 5 pilares que les conté: energía más digitalización, es claro. Endpoint al cloud, que es casi integración horizontal y vertical. ¿Y a qué me refiero con horizontal? Yo empoderar cada vez más también a los operarios de mis plantas. ¿Por qué? Uno, porque si el operario no tiene la información correcta, no es capaz de tomar una decisión a tiempo. Y si no tiene la decisión a tiempo, eso tiene un impacto en el time to market o en un desperdicio para la compañía. Y un desperdicio es pérdida al fin del día. Entonces, integración horizontal, ¿qué quiere decir? Que algo que esté pasando en la subestación, que si yo sé que a mediodía es el pico más alto del costo de electricidad en Medellín, o a las 6 de la tarde, que es cuando todos llegan a casa y prenden electrodomésticos, luces. En otros países, la demanda de energía o el costo del kilovatio cambia dependiendo de la hora. Y yo puedo empoderar también a los operarios o a las operaciones, gerentes de operaciones de las plantas, decirle: de 6 de la tarde a 7 de la noche no prenda nada, es costosísimo. Préndalo a la 1 de la mañana. Estoy exagerando. Pero es darle la información correcta para poder tomar la información necesaria. La parte de visión artificial o la parte de visión aumentada o realidad aumentada. ¿Cómo ha ayudado también eso al metaverso y cómo ha ayudado a los operarios? Yo ya no tengo necesidad de abrir tableros eléctricos buscando algún problema o poniendo en riesgo de electrocución a algunas de las personas, sino ahora lo hago a través de realidad aumentada, con dispositivos que hoy existen, con tecnología que hoy existe, para poder saber qué está pasando adentro, más allá, en el proceso, sin la necesidad de ir a tocarlo. ¿Okay? Eso es lo que llamamos industria del futuro. Una industria mucho más digital, mucho más eficiente, con reducción de la huella de carbono y con mucho más de rentabilidad. ¿Por qué rentabilidad? Porque si yo logro reducir esos costos, sin siquiera aumentar producción, ya estoy mejorando el bottom line de las compañías. Sin ni siquiera hacer más producción. Simplemente haciendo reducción de esa ecuación de sostenibilidad que veíamos. Tenemos un caso en Granado, que era una de las compañías de cosméticos de Brasil, más antiguas de Brasil, donde utilizando toda nuestra software y toda nuestra suite de solución de las 3 capas de e-construction, donde están los productos conectados, como variadores de velocidad, celdas de media tensión, que están dando información vital de la planta, conectado a inteligencia Edge, como Modi Command 580, y E-Construction Process Expert, que es el experto de procesamiento local, Edge, y luego conectado a historiadores, Asset Performance Management, que realmente me sacan el provecho completo de los activos. Esa compañía logró aumentar entre 10 y 15% su producción, porque logró reducir los tiempos muertos, ¿okay? Que dependiendo la criticidad del proceso, un tiempo muerto puede ser un problema de 1 segundo, te da una parada de 1 semana. Ejemplo, un molino en una empresa de cemento. Si un molino en una empresa de cemento llega a parar por más de 15 minutos, la mezcla se endurece
y se demoran una semana para poder retirar todo, limpiar, y la producción de esa semana se perdió. Va a pérdidas, baja el OEE y el impacto en la compañía en tema de bottom line se impacta. Y batch management, en este caso, Granado es una empresa de CPG, entonces hace procesos batch. Procesos batch son procesos que son por lotes, a diferencia de un acueducto. Un acueducto es agua y pasa agua todo el día, un oleoducto es gas o petróleo todo el día. Una empresa de batch fabrica dependiendo la producción. Cervecerías trabajan por batch, un sabor un día, otro sabor a los 15 días, van cambiando los batch y las recetas para hacer ese tipo de producción. Entonces, cuento corto, Granado logró aumentar 15% su producción, tiene ahora trazabilidad completa y se certificó como Smart Factory porque tiene completamente en su ADN la integración de arriba, de vertical y horizontal. Resumen de Schneider, nosotros somos una compañía que lidera la transformación o lidera los objetivos de ESG y lideramos, cuando digo ESG son objetivos de sostenibilidad y lidera con el ejemplo. ¿Okay? Nosotros nos gusta liderar por el ejemplo. Por eso transformamos nuestra flota de automóviles, por eso estamos utilizando energías renovables, por eso todos nuestros productos tienen, la mayoría de los productos, no puedo decir todos, pero más del 90% tiene Green Premium, que es esa certificación que me asegura que son reciclables y cómo reciclar esos productos y qué segunda vida pueden tener. Y también somos responsables del ecosistema. Por eso empoderamos a clientes, a proveedores y a todos los usuarios a hacer mejor uso de su energía. ¿Y cuál es nuestra idea? Ser el socio digital para la sostenibilidad y eficiencia energética. Porque sabemos que si es bueno para el mundo, es bueno para el negocio. ¿Sí? Esto es un poco más de lo mismo. Solo les cuento una, en las que me quedan pocos minutos. Sí. Les cuento un poco de nuestros compromisos de ESG que tenemos con el mundo. ¿Okay? Esto no es solo Colombia, esto no es solo Sudamérica, esto es nuestro compromiso global. Que uno es darles acceso a energía a 50 millones de personas. Y eso suena básico, pero sí, me voy a ahorrar un minuto para hacerlo. Les cuento una historia en Brasil. En Brasil estuvimos en una comunidad que se llama Timbira. Timbira es una comunidad que queda a hora y media en lancha de Manaus. Manaus es la mitad del Amazonas brasilero. A hora y media en lancha para Timbira por el Amazonas. Y nos contaron una historia de cuándo llegó la electricidad solar allá. Y Schneider implementó unos paneles solares, algunos rectificadores, llevó energía a esa comunidad hace 10 años. Y lo que nos contaba era conmovedor, que decían, vea, antes de que ustedes llegaran, la expectativa de vida de las personas de Timbira era de menos de 40 años. ¿Por qué? Porque almacenaban las comidas y las carnes en sal. Las almacenaban en sal para conservarlas. ¿Okay? Y eso afectaba, realmente, el sal en exceso, sabemos qué pasa. Después de que hubo la energía solar que se llevó, lo primero que se hizo fue montar un refrigerador y lograron cambiar a almacenar en sal, almacenar en refrigerador, y la expectativa de vida subió a más de 55 años. Solo llevando un poco de energía eléctrica a una comunidad, a hora y media de Manaus, que tampoco es muy lejos, a hora y media de Manaus, en Brasil, en nuestro patio trasero de Colombia. Entonces, por eso, ese impacto nuestro en comunidades es súper importante, y también queremos entrenar a 1 millón de personas en gestión de la energía, en que ellos puedan también ayudar y llevar esa energía y multiplicar el esfuerzo que se hace a esas otras comunidades. Clientes, nosotros queremos ayudar ahora a nuestros clientes más de 100 millones de toneladas de CO2 al año. Y eso no solo se hace aplicando todo este software, también es ayudándolos a cambiar la cultura. Y la cultura va desde los correos. No sé si ustedes sabían, pero cada correo que nosotros enviamos, cada banner que nosotros utilizamos, el utilizar fondos de pantalla blancos sin oscuros, todo eso tiene un impacto en toneladas de CO2 porque se gasta más energía. Si este fondo fuera negro, consumiría menos, que no prende la luz al máximo. ¿Okay? Sigamos porque me va a acabar el tiempo. Empleados, carbón neutro en nuestras operaciones. Nosotros a 2030 necesitamos tener carbón neutro en la operación y a 2050 en la cadena de suministro completa. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra operación es desde que nosotros recibimos nuestros productos hasta que lo entregamos al cliente. Esa es nuestra operación. Pero nuestro impacto no es solo eso, porque yo compro de proveedores que pueden que estén haciendo mucho más
emisiones que lo que yo hago. Entonces, por eso nosotros es ayudar a nuestros proveedores y clientes a que también hagan buen uso, porque nuestro compromiso es en toda la cadena de suministro. Dividir las emisiones por 2, va un poco conectado. Vamos a coger 1000 proveedores y estamos ayudándolos a que dividan por 2 las emisiones. Y el 80% de los ingresos ecológicos. Nosotros divulgamos, como les dije, nuestros resultados no solo de ventas, sino también de ESG. Y por eso hemos sido galardonados durante 5 años consecutivos como una de las empresas más sostenibles del mundo por Corporate Knights. Eso somos, eso es lo que hacemos y quedó súper disponible para preguntas. Despacio, despacio. Hola, Juli, que me cogió la tarde subiendo. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta para Sebastián o yo tengo una que me mandaron por interno. Sebastián, ¿qué tipo de soluciones facilitan la medición del consumo de recursos y cómo se está controlando este impacto? Qué buena pregunta. Lo primero que vamos a hacer es medir y qué tipo de soluciones se han implementado. Depende del recurso. Cuando es energía eléctrica, hay medidores de energía que yo puedo tener, tanto el más sencillo para casas como el más industrial que miden en utilities. Entonces, la energía eléctrica, utilizamos medidores de energía. Y para las otras energías como gas, petróleo, utilizamos medidores de paso, donde yo también puedo medir y conectar con lo que se llama el Resource Advisor, que me hace es conectar esas diferentes fuentes de energía, no solo eléctrica, para medir dónde puedo tener ahorros potenciales. Perfecto. Súper. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pues yo le entendí la mitad porque no soy experta. Listo, pero imagino que los que saben de este tema entendieron la respuesta de… Yo espero lo mismo. Sí, yo también. Bueno, Sebastián, Muchas mil gracias. gracias. Gracias a todos. Feliz Gracias tarde. por estar. ¿Qué sigue? Ya les voy a contar que sí. Bueno, estamos terminando la mañana, esperamos que haya sido tan productiva como para nosotros. Quiero que me presten atención 2 cosas importantes. Entonces, a las 2 de la tarde tendremos 2 actividades. La conferencia de Amazon Web Services, Tecnología y Sostenibilidad son compatibles, y el taller de innovación transformando los retos del agro. Esta es en el 2º piso de la Cámara de Comercio, en el Salón 202. Este taller, que lo va a liderar Combo, fue con previa inscripción, así que si alguien quiere participar de este taller, se acerca al punto de registro, nos cuenta por si quiere hacer parte de él. Este taller que está a cargo de Combo, es importante decirles que Combo es una cooperativa de diseño estratégico que ofrece soluciones innovadoras y sostenibles a los desafíos sociales y ambientales. Se basa en los principios de la economía social y solidaria y aplica metodologías participativas y creativas para generar impacto positivo en las comunidades y las organizaciones con las que trabaja. Entonces, a ver si los antojé para los que no se han inscrito en el taller de Combo. Entonces, los esperamos a las 2 de la tarde, el almuerzo es libre. En la zona tenemos varias opciones, si necesitan ayuda con la gente de la cámara los podemos asesorar, entonces nos vemos muy puntuales aquí a las 2. Recuerden el tema de la muestra, recuerden el tema del perfil tech, que hay unas maquinitas para ver qué tipo de perfil somos, para que nos pongan un sticker y podamos generar conversaciones. Recuerden que el reto de estos eventos también es que nos conozcamos, que hagamos alianzas, que conversemos. Para eso es el Convivium mañana, que va a estar muy chévere, pero para que vayamos implementándolo desde ya. Bueno, nos vemos entonces a las 2 de la tarde nuevamente y feliz almuerzo.